Este es el pasaje central de Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Bueno, sobre todo la primera parte, ¿no? Es el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová. Viene en la introducción y nos habla acerca pues, de lo que se trata, ¿no? Es un libro de sabiduría, es decir, de cómo aplicar los principios de la Biblia a la vida. La sabiduría, lejos de ser exceso de conocimiento, ¿sí? o la inteligencia, la capacidad de razonar y resolver problemas, la sabiduría es práctica, tiene que ver con la vida diaria. Entonces, el libro de Proverbios nos da enseñanzas, nos da principios que nos ayudan a vivir cada día. ¿Qué fue? Muy bien, por definición, no se tradujo, no se puso en hebreo como se debe haber puesto. Machal es en hebreo el término, ¿sí? Machal significa proverbio o dicho, ¿sí? Ese es el término en hebreo, machal, y abarca una serie de figuras. O sea, no es una palabra con un solo significado. Engloba una serie de figuras, una serie de expresiones del lenguaje que vamos a ver más de ratito. Significa literalmente representar o ser como, ¿sí? De hecho, en los proverbios vamos a encontrar muchas expresiones así, muchos símiles, muchas comparaciones. Ustedes lo pueden recordar y lo podemos ver. Es una comparación o un símil, una analogía entre el mundo natural y el mundo espiritual, ¿sí? Son dichos sentenciosos o refranes. El proverbio básicamente compara lo que se está viviendo, la naturaleza, los animales, las personas, y luego refleja en esa comparación, en esa imagen, refleja una realidad espiritual. Vamos a verlos más despacito. Propósito nos dice, propósito en la introducción es muy clara. Podemos leer la introducción, podemos leer Proverbios 1, por favor, 1 del 1 al 7. Proverbios 1 del 1 al 7, ¿quién puede leerlo? Fuerte. Los proverbios de Salomón, hijo de David, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hasta ahí. Sí, entonces aquí podemos ver el propósito del libro de Proverbios. Entonces su intención es dar sabiduría, dar doctrina, dar razones prudentes, recibir el consejo, enseñar sobre la justicia, el juicio, la equidad. Sí, entonces tiene el propósito de instruir, y se instruye a todos, al sabio y al no tan sabio, ¿sí? Al joven y también al viejo. Todos podemos aprender de estos cosas. Ese es su propósito, enseñarnos principios que nos ayuden a vivir conforme a la palabra, conforme a la voluntad de Dios. La sabiduría en el Antiguo Testamento es la disciplina que enseña la aplicación de la verdad profética a la vida individual. Entonces, ¿qué es lo que hace la sabiduría? Aplica lo que Dios ha expresado en su palabra, lo aplica a la experiencia, a la vida individual, ¿sí? Y esto es muy importante porque la palabra de Dios tiene que ver con nuestra vida. En una ocasión me encontré a un maestro de física en
Ciudad Obregón. Una de esas, bueno, recién acabamos de regresar del seminario a Obregón, y en el súper me encontré al maestro de física de preparatoria. Pues lo vi y lo reconocí inmediatamente, fui, lo saludé, y una de las cosas que me preguntaba, ¿no? Es, oye, ¿y siempre terminaste de estudiar? Yo nada más por sangrón no le digo qué, nada más tratando de demostrar que realmente ni se acordaba, ¿no? Nada más estaba siguiendo una plática, pues por lo que hayas estudiado. Dice, sí. Ya le digo, sí terminé. ¿Y qué estudiaste? Estudié teología, tengo una licenciatura en teología. Se me queda viendo y me dice, bueno, ¿y eso para qué sirve? O sea, eso que, o sea, lo material es malo, nada más lo espiritual es bueno. ¿Qué tiene que ver? Ya le dije, no, se trata todo lo contrario, se trata de considerar lo material, lo que vivimos a la luz de Dios, a la luz de las Escrituras. Entonces, todo lo contrario. Entonces, muchas personas piensan, ¿no?, que la palabra de Dios no tiene que ver con la vida real, la vida cotidiana, y es todo lo contrario, ¿sí? La palabra de Dios debe aplicarse a nuestra vida diaria, si no, no tiene ningún sentido. Y es lo que hace la sabiduría. Toma los principios de Dios y los aplica a la vida diaria, a la experiencia cotidiana. Y puse esta imagen, ¿no? Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Aquí está, por ejemplo, este modelo, esta analogía. Se toma la imagen del padre, se toma la imagen del padre con su hijo y se compara a la relación de Dios con el creyente, ¿sí? Entonces, ese es un chamal, ese es un machal, perdón. Ese es un proverbio. Toma la realidad, ¿sí? En este caso el padre, su hijo, la relación, el cuidado o la disciplina, en este caso del hijo, y del padre hacia el hijo, y lo compara a la disciplina de Dios con el creyente. Eso es lo que hace el proverbio, hace comparaciones, hace analogías y nos enseña, ¿no? Entonces, a veces nos podemos quejar de lo que vivimos, de lo que estamos experimentando. Algunas cosas sabemos que son consecuencias de nuestras acciones, algunas cosas sabemos que es una disciplina, y podemos quejarnos de lo que estamos viviendo. Lo que nos dice el proverbio es: no la desprecies, no te sientas mal, no te ofendas. Si Dios te está disciplinando, es porque Dios te está poniendo atención, está preocupado por ti, te ama. Entonces, nos enseña a ver la realidad, lo que estamos viviendo, desde otra perspectiva. Porque hay quien puede estar pensando, es que Dios me está causando mal, Dios me está castigando. No, una cosa es el castigo y otra cosa es la disciplina. El castigo, por cierto, hablando de eso, tiene que ver con el dolor. El castigo tiene por propósito provocar dolor, ¿sí? La disciplina tiene por propósito corrección. Entonces, hay una gran distancia. Pueden parecerse mucho, pero la intención es muy, muy importante. Y hay muchas formas de disciplinar, no nada más se trata de provocar dolor. Bueno, nos seguimos con el título. Su título en hebreo es Michelet Shelomot, o Proverbios de Salomón. ¿Qué significa los Proverbios de Salomón? El Septuaginta para paroiomia, que puede ser traducido como palabras dichas. Esas expresiones ahí debían de estar ahí en hebreo, pero aquí no tengo esa fuente, así que no aparece. Déjame ver. ¿Qué pasó? Sí, en su texto lo tienen porque fue impreso. Bien, el título, volviendo al asunto del título, deriva, ¿sí?, su nombre de la primera palabra del texto hebreo, y está formado por una compilación
de máximas, epigramas, sátiras, comparaciones, alegorías, enigmas y demás formas de expresión propias del machal, ¿sí? Entonces, a lo que voy es que el término machal agrupa una serie de formas literarias o de expresiones literarias, como son las máximas. Que es una máxima? Es un dicho, ¿sí? Es un dicho, es un principio declarado en una sola oración, o una verdad declarada en una oración. Un epigrama es una composición poética sobre una situación, ¿sí? Que encierra una enseñanza o un juicio, ¿sí? Bueno, sobre todo la sátira, ¿sí? La sátira es una composición poética sobre una situación, pero donde se expresa ironía, juicio crítico hacia esa situación. Y comparaciones, bueno, acabamos de ver una comparación en el asunto del padre para con el hijo. Una alegoría es una imagen, ya hemos hablado de esto, es una imagen donde comparamos una cosa con otra, pero donde en esa comparación cada elemento representa parte de una verdad, ¿sí? Hablábamos en días anteriores, domingos anteriores, hablábamos acerca de la vid verdadera. Jesús decía: yo soy la vid, mi Padre es el labrador. Cada elemento va teniendo un significado. La vid es Jesús, el labrador es Dios mismo. Dice: vosotros, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Entonces, cada una de las ramas son los discípulos. Y luego viene el fruto, ¿sí? Que es el resultado del actuar de Dios en nuestra vida. Y el hecho de que el labrador pode la vid también habla de la acción de Dios quitando lo malo de nuestra vida. Entonces, cada elemento en una alegoría tiene un significado. Nada más para hablar de eso, ¿no? Enigmas, entonces también hay adivinanzas, hay frases que ocultan una verdad, y digo semi-ocultan, no ocultan. Las escrituras tienen el propósito de enseñar la verdad. Entonces, no es que haya mensajes escondidos, sino que hay expresiones que pueden ser oscuras, pero encierran un significado aún más profundo. Y hay otras muchas formas. Entonces, el libro de los Proverbios es una compilación de todas estas figuras. Hay un ejemplo ahí, ¿no? ¿Dónde viene ese juicio? Es esa sátira, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo. Es la mujer hermosa y apartada de la razón. Y para ilustrarlo, pues las imágenes, ¿no? Una mujer tirada de borracha y la imagen, ¿sí? Pero eso para hacer notar lo chocante. Es una sátira, es un juicio, ¿sí? Es un juicio, o sea, y bueno, aquí se menciona la mujer, podemos hablar del hombre, ¿sí? Mande, sí, es una comparación. Básicamente, un proverbio es una comparación, ¿sí? Mande. ¿Qué significa eso? Pues que es el anillo por estar viendo. Pues que no le queda a una mujer, o sea, que no tiene, que es incongruente, ¿sí? Tú esperarías de una mujer, ¿sí? Y un hombre también, ¿no? Pero estamos hablando de la mujer. No se sientan discriminadas ni nada por el estilo. El dicho habla de la mujer, punto. En otras ocasiones hablará del hombre. Que no va con lo que esperas de una mujer que sea apartada de la razón. Se espera que sea, de todo ser humano, que sea una persona que piensa, que mide sus actos, que se comporta con propiedad. Y bueno, pone la cereza en el pastel cuando dice porque eso lo esperas de una mujer, no nada más de una mujer hermosa, pero pone la cereza en el pastel cuando dice una mujer hermosa. Entonces, pues una mujer y esperas lo mejor de ella, pero cuando ves que se comporta de forma inapropiada, pues es como poner un anillo de oro en el hocico de un cerdo. Es grotesco y lo ves. O sea, ¿de qué sirve la belleza cuando no hay un comportamiento que respalde eso? ¿Sí? O sea,
pierde el valor, la belleza física no lo es todo, no está respaldado por un carácter, por una madurez, por la sensatez. Ese es el punto, ¿no? Entonces, es lo que hace Proverbios. Ve una realidad, la juzga y la expresa en una comparación. Los autores... ok. Sí, los autores los encontramos ahí en las Escrituras. Obviamente, Salomón escribió miles de proverbios. Debemos recordar quién es el sabio por excelencia, ¿no? Entonces, Salomón, y muchos de estos son de Salomón. También hay otros escritores, como son los sabios. Ahí se mencionan en Proverbios 22:17 y en Jeremías 18:18. ¿Quiénes eran los sabios? Eran hombres que estudiaban las Escrituras, que fungían a veces como consejeros del rey, ¿sí? A veces como maestros, y que enseñaban la palabra de Dios. Entonces, ellos también son parte de los autores. La mayoría de estos se clasifican como compiladores, o son descritos como compiladores. Vamos a ver Proverbios 22:17. ¿Y alguien más puede buscar Jeremías 18 y 18? ¿Qué dice? ¿Lo tienes? Preceptos y amonestaciones. Inclina tu oído y oye las palabras de los labios, y aplica tu corazón mi sabiduría. Ok. Ahí hay una referencia a los sabios, o sea, no es nada más el rey Salomón quien enseña, hay toda una estructura de enseñanza en Israel. Debemos de recordar que Israel tiene una tradición de enseñanza muy añeja, muy antigua, ¿sí? Cuando Moisés escribe Génesis, lo que escribió, lo escribe porque lo recibe, ¿sí?, de tradiciones orales. ¿Qué significa eso? Que la enseñanza se transmitía de generación a generación de forma oral. Sobre todo el padre tenía la responsabilidad de enseñar a sus hijos lo que sabían, ¿sí?, su historia familiar y las enseñanzas que sus antiguos le habían dejado. Entonces hay una tradición oral muy fuerte, y obviamente hay cuando menos está registrada la orden en Deuteronomio, ¿sí?, está registrada la orden de enseñar a los hijos y a los hijos de los hijos las Escrituras, y obviamente todas las experiencias que están viviendo, las Escrituras, las tradiciones, la historia familiar, obviamente lo que Dios está esperando de ellos. Digo Escrituras en el entendido de que no hay Escrituras en ese momento, pero sí hay enseñanzas de parte de Dios, ¿sí? En el momento que se está escribiendo el Deuteronomio, apenas se han escrito cinco libros, ¿no?, de la ley, o están terminándose de escribir esos 5 libros de la ley. Pero entonces hay una tradición de enseñanza, y es obvio que todos los niños, todos los jóvenes necesitan instrucción. Entonces el enseñar era parte de la cultura. Entonces esos sabios no eran exclusivos, no surgen exclusivamente en el tiempo de Salomón. Ahí crecen, ahí se desarrollan, ahí tiene su máximo esplendor. Pero Israel tiene maestros, o sea, siempre ha habido maestros en Israel, siempre ha habido alguien que enseñe la palabra de Dios. Pues esos son los sabios. Los varones de Ezequías se menciona en Proverbios 25:1. ¿Qué dice 25:1? También estos son proverbios de Salomón, los cuales pusieron los varones de Ezequías, rey de Judá. Ahí está. Entonces hay una compilación siglos después, estamos hablando de siglos después de que Salomón escribió, ¿sí? Hay todavía gente encargada de recopilar lo que Salomón ha dejado. Entonces, evidentemente, Salomón no se sentó en su computadora, no había, ¿sí?, y se puso a escribir hasta que terminó Proverbios. No, escribía y hablaba. Imagínense
todas las palabras y sentencias que pudo haber dicho en un día. Recuerden que la costumbre es que está el rey y vienen los súbditos a que les ayude a resolver sus problemas. Está el rey sentado recibiendo, ¿sí?, en consulta a sus súbditos, cada quien trayendo su problema y sin duda él emitiendo juicios y sentencias sobre esos problemas. ¿Cuántas sentencias no daría por día? No están, no las tenemos. Entonces, muchas de esas sentencias no nos llegaron. Muchas de esas fueron escritas, a lo mejor por él, a lo mejor por otros más, otros escribientes, secretarios, otros sabios que les llamó la atención una expresión y la escribió, pero ahí se fueron quedando, regadas, diseminadas. Tiempo después, los sabios hacen ese trabajo de recopilación. Vamos a juntar todos los proverbios del rey Salomón. Y empiezan a juntar, empiezan a aparecer y empiezan a ordenar. Es una compilación. Pero esos que están compilando también son sabios, son estudiosos, son gente que quieren tener eso porque quieren también enseñar. Y les parece que son dichos importantes que ellos deben de conocer para poder compartir sabiduría a sus discípulos o a aquellos que les consulten. Entonces, son también varones sabios. Agur, hijo de Jaque, no me pregunten quién es. Evidentemente es alguien de origen árabe. Lemuel, el rey Lemuel, otro rey que no conocemos exactamente su origen, pero es un rey y no es un rey de Israel. Entonces estamos hablando de reyes vecinos, conocidos de Salomón, que también dejaron enseñanzas y aquí están registradas en la escritura. Pero quiero destacar que no nada más ellos escribieron, ¿sí? Hay siempre en la sociedad, en toda sociedad, personas juiciosas y personas que contemplando lo que se está viviendo emiten juicios en proverbios. Es decir, eso es muy conocido en todas las culturas y en todas las sociedades. Siempre hay gente que forma parte del pueblo que es sabia. Yo recuerdo mucho las palabras del hermano José. ¿Se acuerda del hermano José? Se me está yendo el nombre, apellido, hermano. José Santos, ¿sí? Hermano Santos. Un hombre que a lo mejor sin muchas letras, en el sentido de una educación básica trunca. Yo creo que ni la primaria terminó, si acaso sabía leer y escribir, pero que era muy sabio. La experiencia, el conocimiento de la palabra, le daba sabiduría y expresaba esa sabiduría en sus palabras. ¿Sí? A lo que donde quiero ir es que es probable que algunos de estos proverbios no sean de Salomón. Es probable que algunos de estos proverbios sean de esos maestros populares, esos ancianos, que habiendo vivido, habiendo experimentado, conociendo la palabra, teniendo temor de Dios, contemplaban una situación y podían emitir un juicio y elaborar un proverbio y dejar una enseñanza. No tenemos sus nombres, ¿sí? No tenemos sus nombres, pero de que existieron y existieron. ¿Cómo surgen los proverbios? Los proverbios surgen de la observación de la realidad, ¿sí? Surgen de la observación de la realidad. Sobre esa realidad se emite un juicio. Cuando digo un juicio no tiene que ser algo malo, puede ser algo bueno. Puede estar viendo a alguien que solo por poner un ejemplo, no puede estar viendo a alguien que se ha esforzado trabajando, que surgió de la nada y que con su esfuerzo, su trabajo, su dedicación ha sobresalido y nos enseña acerca de la diligencia, ¿sí? De ser diligente, de ser esforzado y cómo eso trae su recompensa. Y ahí hay un juicio, ¿sí? Entonces, y en la escritura tenemos, por ejemplo, esos proverbios que nos hablan acerca del trabajo, de la diligencia, de ser una persona sabia, de ser una persona servicial y que
logra ascender y estar en una posición buena delante de los demás, de influencia, una buena posición social, una buena posición económica, porque ha trabajado. Entonces ahí surge el juicio. Puede ser un juicio negativo como el que acabamos de ver acerca de la mujer, ¿sí? Pues puede ser un juicio. Cuando hablamos de juicio no estamos hablando necesariamente de algo malo, sino de que se analiza una situación y se emite una verdad. Después de ese juicio pues viene la enunciación, el escribir de una forma práctica, de una forma poética, de una forma agradable esa verdad. Y luego viene la transmisión, el enseñar, el estar enseñando. Entonces, solo para hablar acerca de cómo surge, pongo el ejemplo claro de este pasaje. No lo puse. Bueno, se encuentra en Proverbios 1. Ese es Proverbios 1. Dice: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Y más adelante el versículo 16: porque sus pies corren hacia el mal, van presurosos a derramar sangre. Y el versículo 17: porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Y lo que está diciendo realmente con este último es que el que hace el mal finalmente va a terminar pagando. Finalmente se está poniendo una trampa a sí mismo. Se está poniendo una trampa a sí mismo y un día pagará las consecuencias de sus acciones. Entonces, es la observación de una realidad. ¿Sí? Se observa una realidad, se emite un juicio, se enuncia y luego se transmite. Es la forma en la que surgen los proverbios. Forma literaria pertenece a la poesía, a la clase de sabiduría, y bueno, expresa la sabiduría, o los proverbios en particular, expresan conceptos relativos a la ley, ¿sí? O sea, todo lo que se dice tiene que ver con lo que Dios nos está diciendo. Nosotros podemos encontrar una correlación, y es un trabajo que ahorita se me está ocurriendo, que a lo mejor por ahí dejo pendiente para luego hacer, cómo ir sustentando cada enseñanza, cada proverbio con algún mandamiento, algún principio de la ley. Es un trabajo que bueno, ahí sí, si vuelvo a dar clases en un instituto, lo voy a encargar de tarea. Porque antes les encargaba esos trabajos, ¿no? Y hasta ahorita se me está ocurriendo, sería muy, muy bueno poder poner cada proverbio y luego su principio emanado de la ley. No. Si no se lo encargo a alguien, pues voy a tener que hacerlo. Pero por otro lado, nos da consejos, mande. Se los pueden encargar a ustedes. Se los puedo encargar a ustedes. Qué buena idea, patrona. No. Un día de estos vamos a dedicarnos entonces a eso. Bueno, consejos de carácter práctico en cuanto a la conducta. Ok, aplica la ley a la conducta, nos dice cómo comportarnos, ¿sí? Cómo comportarnos. Y obviamente se enuncian principios morales concretos. Entonces nos dice que está bien, que está mal, en cierto sentido nos aplica, ¿no? Y lo dice en forma de dichos. Recuerden que los dichos tienen un fin didáctico también, ¿sí? Tienen un fin didáctico, tienen la intención de que se queden grabados, se puedan recordar y se puedan estar repitiendo, que es la bondad de los dichos. Son expresiones muy cortas que pueden ser recordadas. ¿Alguien puede recordar algo? No un dicho popular, bueno, ¿por qué no? Primero un dicho popular mexicano. No por mucho ¿qué? Madrugar, amanece más temprano. Ahora, ¿quién puede recordar un proverbio? Que sea. Instruye al niño en su camino. Ahí está un principio. Ahí está un principio. Si no bien habla de moral,
sí habla de un principio de vida, ¿sí? De la importancia de educar, de enseñar a los niños, porque eso los va a formar, y ya viejos van a recordar, van a vivir de acuerdo a esos principios. Entonces nos enseña principios para la vida. Si hablamos de correlación con la ley, ¿sí? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y estas palabras las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, andando en el camino, estando acostado. ¿Ya ven cómo se podemos? Ese es el trabajo que quiero. Leer proverbios e ir buscando su correlación en Pero la ley. son tan, bueno, es que lo visualizo y algunos son tan variados o hablan de tantas Sí. cosas que No, pues esa es la chamba. o sea, no vamos a decir que el uno es con esto, sino el uno es con esto. Sí, claro. Pero se puede, sí se puede. Voy a dar un ejemplo. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Aquí hay un principio moral que está enfatizando a que no busquemos las riquezas por las riquezas y tener la riqueza a toda costa, porque dice que si nuestra riqueza es mala vida, por eso habla de los tesoros de maldad. O sea, aquellos bienes que obtenemos de mala manera no serán de provecho. Podemos decir, no, si son de provecho, nos sirve para comprar, nos sirve para gastar. Sí, pero finalmente son cosas que pierden su valor. Y quise llevar esto a un plano más extenso, ¿sí? No solo se trata de la vida diaria, de la vida cotidiana, sino que cuando nosotros tenemos tesoros de maldad, cuando por ejemplo participamos de la corrupción, ¿sí? Ese no ser de provecho es mucho más amplio, porque no solo se trata de que tú te estás dañando, sino estás dañando a la sociedad misma, estás corrompiendo a la sociedad misma. Y puede parecerte poco, pero que si tu hijo debe participar de un acto así, lo aprende. Y entonces estás pervirtiendo a toda una generación y estás desviando a toda una generación. Entonces no es de provecho, no es bueno, no es saludable. Tú puedes tener un beneficio inmediato, pero al final de cuentas ese beneficio te va a costar muy caro, y es la idea de no es de provecho. Sí, ahorita puedes tener una ventaja, puedes tener una ganancia, puedes obtener algo hoy, pero a mediano y a largo plazo vas a pagar el precio muy caro. Y es la idea. Entonces, un principio moral. Aquí hay un principio moral. Solo como ejemplo, dicho en una sola palabra. Y luego el contraste. Más la justicia libra de la muerte. Bien, ¿qué hora son? Todos. Bien, la fecha de escritura evidentemente se empezó a escribir durante el reinado de Salomón. La gran mayoría de los proverbios se empezó a escribir, se continuó escribiendo durante el reinado de Ezequías, lo dice el mismo Proverbio 25:1, y su edición completa y final se logró, según todos los indicios, inmediatamente después del retorno del exilio, allá por el 440 antes de Cristo. O sea, estamos hablando, Salomón terminó de reinar allá por el 930 antes de Cristo. 930 hasta el 440, estamos hablando de Casi 500 años. 500 años. El trabajo de compilación. Él lo pudo haber dicho todo durante su primer año, pero tuvo 40 años. Otra vez decía, ¿cuántas sentencias pudo haber dado en un día? ¿Cuántas sentencias dio en 40 años? No lo tenemos todo, no está todo registrado, pero llevó 500 años terminar la compilación completa. 500 años, nada más para tener una idea. Ahora, algo muy relevante de estos 500 años, que es una sabiduría que permanece, perdura. Vuelvo al punto, Salomón no escribió todo en una sentada y les dijo, aquí está el libro.
y se conservó el libro. No, fueron palabras dichas, algunas dichas al aire, alguien por ahí las pescó, las recordó después, las agregó después, probablemente escribió alguna de esas y ahí se perdió, se quedó olvidado el pergamino donde quedó escrito. Pero 500 años en que la sabiduría perdura, sin que haya sido escrito en un papel, todo junto cuando menos. Algunos estaban en la memoria, algunos estaban en pergaminos, en papiros, otros en la mente de otros, pero es una sabiduría que perdura, aún sin haber estado escrita en un solo libro. Después de eso, bueno, ya tenemos el libro impreso y lo podemos consultar cuando sea, pero es una sabiduría que perdura a lo largo del tiempo, de los siglos, porque es algo útil, es algo práctico. Contexto histórico, indudablemente, la tradición sapiensal se cultivó en Israel durante el reinado de Salomón y floreció durante la monarquía. Los estudios comparativos de la literatura hebrea con la literatura del Medio Oriente han permitido establecer que buena parte de los proverbios corresponden a la época de Salomón. O sea, se ha estudiado, se ha comparado con otro tipo de literatura de ese tiempo y la conclusión es que la mayoría de los proverbios corresponden al tiempo de Salomón. Por eso hablaba Celso, pero se han conservado. No se terminó de escribir sino siglos después de dejar por escrito y se conservó toda esa sabiduría. El bosquejo, ese es el bosquejo general, la sabiduría, los proverbios de Salomón, otros dichos, diversas sentencias de Salomón, palabras de Agur, palabras de Lemuel, la mujer virtuosa. Yo creo que es interesante porque uno de los textos más conocidos de Proverbios es acerca de la mujer virtuosa, que no son palabras de Salomón, sino del rey Lemuel. Y es muy probable que ni siquiera del rey Lemuel, sino de la madre del rey, porque es una madre dando consejos a su hijo. Mencionábamos la semana pasada cuando hablábamos de Cantares la forma en la que se exalta a la mujer en el libro de Cantares, y Proverbios lo vuelve a reafirmar cuando se sella el libro con esta parte sobre la mujer virtuosa, exaltando a la mujer, y que son palabras dichas por una mujer, pero también repetidas por un hijo, por un rey. Vuelvo a destacar la posición en la cual las escrituras colocan a la mujer. Entonces, nada más para destacar ese detalle. ¿Preguntas?